Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 2, versículo 25. Este capítulo 2 de Santiago ha sido bastante largo y bastante reiterativo en enfatizar una relación muy especial que se debe dar en la comprensión de la fe y en la práctica de la fe cristiana, y tiene que ver con las obras que acompañan o que testifican la fe que nosotros proclamamos. Yo creo que el escritor se esforzó, inspirado por el Espíritu Santo, en dejar claridad y precisión y dejar cátedra o dejar contenido al respecto, porque nosotros solemos o confiar demasiado en las obras, que es una cosa que solemos hacer, o lo otro que queremos hacer es, bueno, no hacer ninguna obra, es decir, pues como es de Dios, no hago nada, ¿cierto? Eso nos pasa mucho. Yo no sé si les ha pasado que cuando uno está haciendo una labor que le han encomendado y quienes le puso la tarea va y le revisa y le dice, lo está haciendo mal, entonces uno que dice, pues entonces hágalo usted. Si yo no lo sé hacer, entonces hágalo usted. Y así solemos hacer con las obras también. Dios nos dice, ellas no aportan para salvación, entonces ¿qué decimos? Pues entonces no hago nada. No, sí hay que hacer, pero hay que hacer sabiendo el lugar que ocupan las obras y sabiendo la importancia de las obras en la fe y en el conjunto de la doctrina. Santiago 2.25 dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Plantea una pregunta. Recordemos que Santiago está resolviendo preguntas. Parece ser, dijimos desde el comienzo, que esta es una prédica dominical que está dando Santiago a la iglesia. Pero en esa prédica están resultando personas que contradicen, quizás no en público, probablemente no, pero que Santiago sabe que están diciendo ahí en sus asientos, no estoy de acuerdo. ¿Sí? O que Santiago sabe que están afuera y que están refutando la doctrina y que están diciendo, no me parece, no estoy de acuerdo. Entonces Santiago usa los argumentos para plantearles a ellos la respuesta y para llamar la atención. Entonces Santiago usa dos ejemplos en este interés de dar respuesta a la fe y cómo es justificado el creyente. Y usa dos ejemplos. Ya vimos el primero, que es el ejemplo de Abraham, que es un ejemplo muy ortodoxo para los hebreos, muy llamativo y muy interesante, y que a ellos les cae muy bien. ¿A qué hebreo no le caía bien a Abraham? Si Abraham terminó siendo el padre de las tres más grandes religiones del mundo, hasta ahora. Entonces Abraham, nadie discute con Abraham, nadie tiene duda de que Abraham fue un hombre de fe y que tuvo obras que acompañaron la fe, y ese es el primer ejemplo que plantea Santiago. Sin embargo, plantea un segundo ejemplo, y ese segundo ejemplo es totalmente contradictorio, porque ese sí que genera preguntas, y es el ejemplo de Rahab. Rahab, una mujer valerosa en la historia bíblica, y una mujer que queda consignada en la historia, en los anales de la historia, como una mujer de fe y una mujer creyente. Sin embargo, una mujer que no venía de tradición hebrea, que no venía de un trabajo pues reconocido o honroso, sino de una práctica totalmente inmoral y deshonrosa para la sociedad, tanto en la antigüedad como hoy en día. Hoy en día, si alguien se dedica a esa tarea, pues no lo dice con mucha libertad. ¿Sí? No se para y dice, mire, es que voy para el trabajo y mi trabajo es este, ¿cierto? De pronto diría, estoy en mi trabajo, pero por ahí me resultó un trabajito que hacer, pero no diría abiertamente, esta es mi profesión, aunque han querido darle un estatus de oficio y de reconocimiento. Pues sabemos que en cualquier cultura el trabajo o la tarea de la prostitución, aquellos que se dedican a ella, pues no es reconocida y se es vista como un acto inmoral y un acto no adecuado. Y esta mujer era una mujer prostituta, dice la Biblia. Era una mujer que se había dedicado a esa función y que tenía pues esa reputación pública de su función reconocida en la ciudad, y para eso la buscaban los hombres, y por eso vivía en esa ciudad. Sin embargo, era una ciudad pagana,
como Jericó era una ciudad pagana, cananea, pues de los cananeos venía cualquier práctica inmoral, no solamente la prostitución, sino todas las prácticas inmorales los cananeos las abrazaban y las veían como adecuadas o normales, y por eso esta mujer podía vivir ahí libremente. Recordemos que entre los hebreos ella no hubiera podido ejercer esta tarea, porque entre los hebreos Dios dijo que ninguno que practicara la prostitución podía vivir, ¿recuerdan? Había sentencia de muerte para los adivinos, para los brujos o hechiceros o hechiceras y para las personas dedicadas a la prostitución. No podían vivir, entonces Rahab no podría ser prostituta o ejercer su labor o su tarea en el territorio hebreo, pero sí en el territorio cananeo. Ella era abiertamente una mujer dedicada a esa tarea. Y Santiago lo va a traer como ejemplo. Y este ejemplo es un poco rechinante a los oídos, especialmente de los judíos ortodoxos, porque no encajaba con lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar, y nos va a presentar el ejemplo de Rahab. Además de esa tarea y esa profesión que Rahab ejerció en Jericó, recordemos que Rahab dijo unas mentiras para proteger a los espías. ¿Recuerdan? Cuando los mensajeros del rey fueron a preguntar y dijeron, aquí hubo unos espías, entréguelos que los queremos conocer o queremos matarlos o queremos saber por qué vinieron. ¿Se acuerdan cómo respondió Rahab? Ya se fueron. Ellos sí estuvieron, pasaron por acá y se fueron. Síganlos porque están por allá por un camino y búsquenlos para que los encuentren. Sin embargo, ellos estaban escondidos. ¿Quién los había escondido? Rahab los escondió. Y Rahab usó una excusa, una mentira, para evitar que los emisarios del rey entraran y esculcaran la casa, registraran la casa y encontraran a los espías y los mataran. Alguien diría, Rahab es una mujer mentirosa. Claro que sí, dijo mentira con facilidad. ¿La mentira está permitida o está censurada en la Biblia? Está censurada, es abominable. La Biblia dice que Dios no acepta o no permite la mentira, y que aquellos que dicen mentiras son como hijos de Satanás, porque es el padre de mentira. Sin embargo, la pregunta es, si Rahab dijo mentiras y ofendió a Dios con su mentira, ¿por qué no se dice nada sobre ella al respecto y se elogia su fe? Porque aquí se elogia la fe de Rahab. Aquí no dice, bueno, era una mentirosa con fe, o era una mujer pagana con fe, que nosotros lo diríamos, así lo diríamos nosotros. Si nos piden opinar sobre alguien, uno dirá, pues ese es una persona inconstante, pero va a la iglesia, o es mentiroso, pero pues es cristiano, porque nosotros no logramos ver cosas buenas, sino casi siempre nos enfocamos en lo negativo. Y cuando se trata de la gracia, siempre vemos más los grandes problemas y no vemos lo que Dios está haciendo para obrar en el corazón. Santiago está dando dos ejemplos, y un ejemplo era muy llamativo y el otro ejemplo era muy contrario. Sin embargo, él lo pone allí como un ejemplo para equilibrar la balanza y para llamar la atención a los oyentes. Asimismo, también Rahab la ramera. Ahora, la Biblia es muy interesante porque presenta varios ejemplos de mentiras en la Escritura. Abraham también mintió, ¿recuerdan? Isaac también mintió. Mical, la esposa de David, también mintió. Y Rahab también mintió. Entonces uno diría, ¿entonces se puede mentir? No, la Biblia dice que la mentira es aborrecible a los ojos de Dios y que debemos decir siempre la verdad. Sin embargo, aunque la mentira está censurada en la Biblia, aquí no se va a hablar de los pecados de Rahab, sino de por qué, a pesar del pecado y los pecados de Rahab, ella es una hija de Dios. Si se tratara de hablar de los pecados nuestros, ¿por cuál comenzamos? Pero si estamos aquí no es para hablar de los pecados nuestros, aunque sabemos que existen y sabemos las consecuencias, sino para hablar de la esperanza y la gracia que tenemos a pesar de nuestros pecados. Y ese es el Evangelio. Y Santiago está interesado en mostrar esa gracia y esa fe que, a pesar de algunas condiciones totalmente contradictorias, tuvieron personas en la historia, y esas evidencias son las llamativas para traer como ejemplo.
Rahab fue una mujer que dijo mentiras. Ahora, no se trata de justificar la mentira porque el pecado no tiene justificación. ¿Sí? El pecado es una ofensa contra Dios y sea pequeño o no, consciente o no, sea bajo presión o no, es pecado. Sin embargo, estas personas que mencionamos que dijeron mentiras en situaciones de presión. Ahora, vuelvo y digo, no se justifica, pero esa situación hace un poco distinta la comprensión de por qué dijeron mentiras. Por ejemplo, si Rahab hubiera dicho, esos hombres los tengo aquí y están allí en mi azotea, ¿qué hubiera sucedido? Los hubieran matado. Y ellos habían venido a refugiarse en la casa de ella con la intención de que ella los protegiera. Y efectivamente ella era una mujer dispuesta por Dios para proteger a estos mensajeros. Ella tenía una responsabilidad de protegerlos. Además que todo el relato que se presenta en Josué capítulo 6 indica que ellos buscaron refugio en esa casa porque era una casa en la cual se podían proteger. No solo porque era más fácil para ellos el acceso y la salida, porque estaba en el muro, sino también porque esa mujer pues entraban visitantes y nadie iba a sospechar que un visitante distinto entrara. O sea, lo extraño sería, no hemos visto entrar a nadie, ¿sí? Las vecinas que observan, ¿cierto? Pero hoy hemos visto que esa casa nadie entró, ¿no? Ahí entraron unos, no, pues claro, normal, eso no era sospechoso. Y ellos se podían camuflar o refugiar ahí con facilidad. Sin embargo, la Biblia sí presenta un ejemplo que es muy interesante y es el ejemplo de Ananías y Zafira. ¿Recuerdan? ¿Dijeron mentira? Muy bien. ¿Por qué Ananías y Zafira murieron insofacto diciendo una mentira y no los otros que dijeron mentiras y más bien la Biblia elogia la fe de otros? Porque elogia la fe de Abraham, elogia la fe de Isaac, elogia la fe de Rahab, aunque ellos dijeron mentiras. Uno diría, es que hay mentiras que se permiten y otras que no. Pues la respuesta es no. Sin embargo, las mentiras que dijeron estos otros personajes fue en situaciones de presión, donde había riesgo por su vida, y en esa situación había un contexto distinto. Y lo otro es que todos estos que dijeron mentiras a personas, aunque eso trae consecuencias y Abraham las sufrió, e Isaac también, no se atrevieron a mentirle a Dios. ¿Quiénes fueron los únicos en la Biblia que se atrevieron a mentirle al Espíritu Santo? ¿Recuerdan? Fueron los únicos. Ahora, no estamos justificando las mentiras, porque la Biblia no las justifica. Nosotros nos asustamos porque vemos y decimos, ¿cómo así que Rahab es una mentirosa y Dios la honra y la elogia? Pero la pregunta es si ustedes y yo no hemos dicho alguna mentira. Ahora, es probable que no hayamos dicho mentiras a la manera de Ananías y Zafira, por eso todavía caminamos. Pero sí decimos mentiras a la manera de Rahab, o a la manera de Abraham, o a la manera de Isaac, o a la manera de Mical, e incluso más, porque nosotros decimos mentiras todo el tiempo como ya estoy llegando, o cuente conmigo, o le pago mañana, o yo voy a las 5 y no lo hacemos. Y eso es mentira, ¿o no? Cada vez que uno dice, yo cumplo este deber y no lo cumplo, está mintiendo. O cuando uno dice, yo voy a tal hora y no voy, está mintiendo. Sin embargo, aunque esas son mentiras, no caemos a tierra fulminados, porque eso es una ofensa contra Dios, pero no es un engaño, un intento de engañar a Dios, siendo que Él todo lo conoce. Entonces detengámonos un poco en el caso de Rahab. ¿Por qué Rahab fue justificada? O mejor, ¿fue Rahab justificada? Aquí Santiago plantea la pregunta, ¿no fue justificada por obras? Y hemos venido resolviendo ese tema y ya estamos al final del capítulo, que el hombre no es justificado por obras, sino es justificado por la fe. Y que el único medio de justificación verídico, eficaz, es la fe. Y que solo a través de la fe que Dios nos da somos justificados. Pero lo que Santiago añade es, una vez somos creyentes o regenerados, debemos obrar para que esas obras testifiquen o evidencien o justifiquen la fe que tenemos. ¿Cómo justificamos que somos cristianos? Por obras.
¿Sí me hago entender? Dios nos justifica por la fe, pero ¿cómo usted justifica que es cristiano? Cuando usted habla en el vecindario, o en el trabajo, o en el estudio, o alguien lo conoce como cristiano, ¿usted cómo justifica su fe? Con obras. Usted no la puede justificar con doctrina, sino con obras. Entonces vamos a ir revisando un poco el tema de Rahab. Miren lo interesante. Santiago está hablando más o menos 3000 años después de Rahab. Rahab ya no existía, había vivido en la historia, pero había muerto hacía muchos años. Sin embargo, Santiago la trae como un ejemplo. Pero me llama mucho la atención que Santiago venga y diga acá, así mismo también Rahab, la ramera. Es decir, todavía la cataloga como una mujer que estaba dedicada a la prostitución. Hubiera podido decir quizás, así mismo también la hermana Rahab, ¿sí? Hubiera sonado más bonito. Nos hubiera gustado a nosotros, si fuera de nosotros que se está hablando, nos hubiera gustado que así mismo el hermano fulano de tal, ¿no? Por lo menos me incluyen como hermano. Pero Santiago dice así mismo también Rahab, la ramera. Imagínense ella en la audiencia escuchando, ¿sí? U otros escuchando, diciendo ¿cómo así? Primero ya era historia pasada, pero y segundo, Rahab no fue justificada porque se recuerda su condición. Porque se trae a memoria y se registra en el Nuevo Testamento lo que ella hacía antes de. O sea, ¿qué sentido tiene? Uno quisiera editar esos pedazos, ¿sí? Si uno pudiera editar la vida, habría muchos capítulos que uno los edita, porque uno dice, no quiero que nadie sepa de esto, no quiero que nadie se entere, o yo sí viví eso, pero no, de eso no hablemos. Pero aquí se trae a memoria que Rahab fue la ramera, como dando a entender que eso la identificaba, o que a pesar de eso, esa condición o esa razón o ese hecho hace mucho más meritoria las obras de ella. ¿Recuerdan qué dijo Jesús de los publicanos y las rameras? ¿Recuerdan qué dijo? Porque había mucha censura en la época de Jesús por los religiosos. Muchos usaban los servicios de los publicanos y usaban los servicios de las rameras en Jerusalén. Sin embargo, decían que pues, los censuraban. El Señor dijo, de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante en el reino de los cielos. Y uno dice, esto genera mucha controversia, porque los que se creían que iban primero eran ¿quiénes? Los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, todos los cumplidores selectos de la ley, diría uno, ellos son los que ya están con un pie en el cielo, ¿sí? Ya están adentro, y los que están ahí en problemas para pasar somos nosotros. Pero el Señor dijo, de cierto les digo que aquellos de los que ustedes piensan que están por fuera, si creen en Cristo llegan primero. Ahora, no está diciendo que se salvan por ser publicanos o que se salvan por estar en la prostitución. No nos salvamos por un estado moral o inmoral, sino que somos salvos por la fe. Entonces, en ese mismo sentido, Rahab hace parte de esta mención que Jesús dijo, de cierto les digo que no se asusten si van primero las prostitutas y los publicanos en el reino de los cielos. No se sorprenda que muchos de los que creen ir primero no van de primera y otros sí. Y recordemos que esta mujer aparece en la genealogía de Mateo. ¿Se acuerdan? Rahab, de las pocas mujeres que aparecen en la genealogía, porque es una genealogía de hombres, aparecen 4 o 5 mujeres relacionadas y una de ellas es Rahab. Y uno dice, interesante, muy interesante eso. ¿No fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? ¿Qué hizo Rahab para poder merecer esta mención histórica y honorífica, pero mucho más para merecer la salvación? ¿Qué hizo Rahab? Porque los fariseos hacían muchas cosas, ¿sí? Y Jesús dijo que ellos no hacían parte del reino de los cielos, aunque hacían muchas cosas. Y Rahab no hizo mucho, su condición moral, su condición de vida, su profesión, pues era muy censurada. Sin embargo, la Biblia dice que ella fue justificada. Y la pregunta de Santiago es esperando una respuesta afirmativa. No fue justificada
Rahab por sus obras? Claro que sí. Las obras de Rahab hablan de una fe genuina, de una fe robusta. Y a mí me gustaría que tuviéramos un poco la Biblia abierta en Josué capítulo 6, que es el pasaje que nos relata este acontecimiento y que es un pasaje que no podemos dejar pasar por alto, porque es la base para la historia de esta gran mujer. Rahab fue una gran mujer, tanto que es puesta por Santiago a la par de Abraham. Y uno dice, esto merece un estudio y una consideración. Josué capítulo 2, versículo 6. Capítulo 2, versículo 6. Dice la Biblia, espérate, yo creo que estoy perdido. Dice, Josué hijo de Nun envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndole, andad, reconocer la tierra y a Jericó, y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Está leyendo Josué capítulo 2, versículo 1 en adelante. Miren, hay toda una estrategia de guerra, hay una amenaza, hay una avanzada del pueblo, de los soldados de Dios, para conquistar la tierra prometida. Hay muchos pueblos que habitan en la zona y son pueblos guerreros, muy armados y muy fuertes. Jericó es la primera ciudad que tienen que atacar y es una ciudad amurallada, muy fuerte, de las ciudades más robustas en los muros antiguos, era Jericó. Josué mandó 2 espías, ahí dice en la Biblia, ¿cierto? Josué 2:1. Envió 2 espías secretamente, hay toda una estrategia de guerra, esto es una estrategia de inteligencia. Vayan, reconozcan la tierra, y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Hemos de entender que parte de la estrategia era esa, ¿sí? Van a llegar a un lugar donde van a pasar inadvertidos y allí van a tener información de cómo es la ciudad y cómo se puede conquistar la ciudad. Esa es la consigna y ellos fueron y llegaron allá. Luego vamos a ir a Josué capítulo 6 y la Biblia nos va a ir contando la historia de lo que aconteció. Y nos va a contar que esta mujer, que es Rahab, recibió a estos hombres y ella les atendió, les cuidó y los protegió. Vamos a ir acá a Josué capítulo 6, versículo 22 en adelante. Dice así, mas Josué dijo a los hombres que habían ido a reconocer la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo el que fuere suyo como los asnos. Estoy leyendo el que no es. Estoy leyendo el de la conquista, ¿cierto? Ok, sí. Entonces, dice la Biblia, y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. ¿Ellos fueron enviados como espías, sí o no? Sí, es decir, eran agentes secretos, eran hombres de inteligencia, ¿sí? Eran de una entidad de inteligencia, entrenados en inteligencia para reconocer la tierra, no eran turistas. Ellos no fueron como turistas a tomarse fotos, a comer delicias de la ciudad, a hacer un reporte sobre cómo era la ciudad. Eran espías, eran agentes, eran encubiertos. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. El mensaje que le llegó al rey fue, llegaron unos espías y están en la casa de Rahab, y Rahab era una mujer conocida. El rey manda a decirle a Rahab, saque a esos hombres para matarlos, para investigar qué estaba sucediendo y matarlos. Dice, pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. ¿Eso era verdad o no? ¿Ella no sabía de dónde eran? Ella sí sabía. Ella sí sabía. Pero ella dijo una mentira para protegerlos. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido, seguidlos a prisa y los alcanzaré.
ahí continúa argumentando su mentira, su estrategia para proteger a estos hombres, pero dice, ellos ya se fueron, pero Josué les había dado la orden, quédense en la casa de Rahab y duerman ahí, descansen ahí para que ella los proteja. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, es decir, no se habían ido, estaban escondidos. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Entonces ella sí sabía quiénes eran, ¿sí? Solo que ella, para protegerlos y para protegerse, dijo, acá vinieron unos tipos, vinieron rapidito, no se demoraron, ya se fueron. No sé quiénes eran. El temor de Jehová nuestro Dios ha caído sobre nosotros. ¿Quién evangelizó a Rahab? ¿Quién le predicó a Rahab? ¿Cómo supo Rahab que Jehová es Dios y que debe temérsele y que debe honrársele y que se le debe creer y servir? ¿Cómo lo supo ella? No venía de una familia ortodoxa, de descendencia que la instruyeran desde niña. No tuvo un padre que la instruyó en los principios hebreos. No tuvo una madre que la instruyera. No sabemos los padres de ella. Lo único que sabemos era una mujer que estaba dedicada a esta condición. Pero no dice más la Biblia, sin embargo, ella es la que está casi presentándole el evangelio a los espías. ¿Sí? Está dándoles un testimonio, un reporte, una confesión de fe. Y es una confesión de fe extraordinaria. Todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Es una gran mensajera. Es muy similar esta mensajera a la mujer de Sicar. ¿Recuerdan la mujer que el Señor le dijo, ve y trae a tu marido? O cuéntale a tu marido. Y Jesús le dijo, 5 maridos has tenido. Y que luego dicen todos los de Sicar, ya no solo creemos por tu dicho, sino porque hemos visto y creemos. Y luego continúa diciendo, porque hemos oído. No habían redes sociales en esa época. No era que llegaba el wifi a Jericó y ella se conectaba y escuchaba las noticias. Ella no sabía de eso. Dice, pero hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Esa noticia se había dado 40 años atrás y ella todavía la tenía viva en su retina, en su memoria. Era una mujer interesante. Claro, nosotros la vemos por su condición y decimos es una mujer despreciable, pero era una mujer muy inteligente, una mujer muy valerosa y una mujer que tenía un récord de hechos, de las noticias que llegaban de Dios, y eso la tenía muy impresionada. Escuchamos que usted, el Dios de ustedes, Jehová, el Dios de ustedes, abrió el Mar Rojo. Esa era una noticia importante, pero en 40 años uno ya lo hubiera olvidado. Ella hubiera podido decir, solo sabemos que nos van a destruir, por favor, cuídenos, no nos maten. Pero ella hace un recuento muy interesante y dice, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Esa noticia también le llegó a los de Jericó. ¿Cómo se enteraban? ¿Cuáles eran los medios de comunicación masivos en esa época? Pero las noticias vuelan, ¿cierto? La noticia vuela. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Una teóloga, ¿sí? Una mujer que hace una confesión extraordinaria, y uno dice, ¿cómo ella logró llegar a esta confesión? ¿Quién le habló? ¿Cómo supo? Bueno, Dios le habló. Las noticias que llegaron, a unos los estremecieron de miedo y a ella la llenó de temor. Miren lo interesante. A otros les llenó de coraje para enfrentar la guerra, pero a ella la llenó de esperanza. Y luego dice, os ruego pues, ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. Increíble, ¿no? Es maravilloso este ejemplo porque uno diría, es una prostituta.
es una mujer cualquiera, es una mujer de mala muerte. Y obviamente su pecado es desechado, o por su pecado ella es avergonzada, humillada, pero hace una confesión extraordinaria. Ahora dice, ahora le ruego que tenga misericordia de mí como yo tuve misericordia de usted. Ese favorcito no salió gratis. ¿Sí? Yo los protejo, yo los escondo, duerman acá, pero ahí hay toda una transacción interesante. Y luego dice, y yo sé que ustedes harán misericordia con la casa de mi padre, y denme una señal segura. Ella creía en el pacto de Dios. Era una mujer que creía que no solo ella podía ser salva, sino toda su familia y toda su descendencia. ¿Y eso cómo se llama, amados hermanos? ¿En qué instituto estudió ella? ¿En qué seminario estudió? ¿Qué libros leía? Porque uno dice, no, yo sé porque leí, yo sé porque estudio, pero ella es una fe muy robusta, una confesión muy interesante. Y luego dice, yo sé que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ella se aseguró su salvación. Increíble. Puso su fe, su confianza en el Señor, hizo peticiones seguras. Ella pudo haber dicho, ayúdenme a escapar, para irme a poner mi casita de trabajo en otro lugar. Si ustedes van a destruir, déjenme poner mi trabajo acá o déjenme huir para otro lugar. Pero ella lo que dijo fue, sálvame la vida, hagan misericordia conmigo y con mi familia. Y la Biblia dice que el que pide misericordia, haya misericordia. Es muy importante lo que ella dice. Ellos le respondieron, bueno, ya están contra las cuerdas, ¿cierto? Nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Ahí hay todo un acuerdo, todo un compromiso donde ella ruega protección, ruega salvación, ella les cuida su vida y ellos le dicen, vamos a protegerle la vida y vamos a tener misericordia con usted. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, para que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Es una mujer estratega impresionante, impresionante. Cada detalle de su conversación, cada acción que ella realiza en su casa, tiene una intención de estrategia militar, de estrategia de guerra. Es decir, Dios entregó a Jericó en las manos del ejército de Josué, pero ¿quién entregó a Jericó? Rahab. Rahab fue la mujer que entregó a Jericó. Dice, ¿por qué entregó a su propio pueblo? O sea, ¿por qué no defendió a su pueblo? Ella sería una traidora de su pueblo. Ella es una mujer muy traidora porque entregó a su propio pueblo en manos de sus enemigos, si no, no los hubieran podido vencer. Pero ¿por qué ella traicionó su propio pueblo y su propia cultura? Porque Dios le dio fe. Y cuando Dios nos da fe, pues tenemos que traicionar todas nuestras acciones y acuerdos que hicimos, porque la fe prevalece sobre todo. Dice la Biblia que cuando Josué llegó a conquistar en el capítulo 6, 22 al 25, dice, mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entren a casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Eso sucedió semanas, meses después. Y Josué cumplió la palabra, los espías cumplieron la palabra. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. ¿Fue salva esta mujer? Toda su familia. ¿Qué tuvo ella que la hizo diferente y que ella pudo ser salva con su familia? ¿Qué tuvo? Fe. Tuvo fe, de la fe que Dios da y de la fe que Dios da a sus hijos, pero esa fe la puso en obra. Ella pudo haber dicho, yo confío en el Señor y una vez salva, siempre salva. Ella pudo haber dicho, la salvación es del Señor, el Señor que haga su voluntad y yo no hago nada. Ahora, no estamos diciendo que hay que ayudarle al Señor, pero ella tuvo evidencias de fe. Y no fueron las mentiras las evidencias,
sino las confesiones que ella hizo. Ella hizo confesiones acertadas sobre Dios diciendo, Él es el Dios verdadero. Él es el Dios en el cielo y en la tierra. Él va a destruir esta tierra porque así lo ha dicho y yo quiero ser salva, tengan misericordia. Y ella también dijo, yo sé que Dios ha jurado destruir esta tierra, ahora yo les ruego que me juren por el Dios de ustedes que no me van a destruir. Una mujer muy, muy inteligente. Dios le dio la sabiduría y ella fue salva. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si Rahab no opera obras para poder cuidar a estos hombres que llegaron a su casa? Providencialmente llegaron estos hombres a su casa. Ahora me llama mucho la atención, y no sé si ya la notaron, pero hay una presentación distinta en el libro de Josué sobre estos hombres a la presentación que hace Santiago. Josué dice que eran espías. ¿Qué dice Santiago que eran? Mensajeros. ¿Al fin qué eran? ¿Eran militares infiltrados o eran dos mensajeros o dos misioneros que llegaron a esta casa para cumplir una labor? Santiago dice, esta mujer recibió a los mensajeros que venían de parte de ¿quién? De parte de Dios, para dar esperanza a esta mujer y para advertir que iban a destruir la ciudad. Y esta mujer recibió a los mensajeros y fue salva. Ahora, es muy interesante cómo Santiago dice eso. Uno pensaría, se equivocó, eran espías. Santiago pone una misión distinta o una mención que no estaba en el Antiguo Testamento, sin embargo, Santiago los ve como unos mensajeros. Y otra cosa interesante dice, y ella los envió por otro camino. ¿Recuerdan eso? ¿Le recuerda esa mención otro texto en la Escritura? Los sabios cuando vinieron a buscar dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque venimos a adorarlo, Herodes les dijo, vaya y averigüen dónde está y cuando vengan me cuentan porque yo también voy a adorarlo. ¿Recuerdan? Herodes era muy solícito en su culto devocional, pero los sabios fueron anunciados en sueños que no regresaran por Jerusalén, sino que regresaran por otro camino. Y esta es una mención paralela. ¿Qué tiene que ver la mención de los sabios de Oriente que vinieron a ver a Jesús con esta mujer que advierte a estos mensajeros y les diga, mire, váyanse por otro camino? Parece que ella era como una jefe de ministerio de defensa, como una de las mujeres más inteligentes en estrategia militar. ¿Quién pensaría que una mujer de esa profesión era la que más información de inteligencia tenía en el pueblo? O sea, ¿quién pensaría que los que iban a recibir sus servicios estaban con una mujer que era una estratega militar extraordinaria? No solo entregó a su pueblo, confundió a los soldados del rey, sino que se salvó y salvó toda su familia. Ella envió a los mensajeros por otro camino. Sin embargo, la mentira no es aprobada, pero es aprobada la fe de ella. Y la fe de ella prevalece de forma muy interesante. Quiero que leamos algunos textos. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero miren lo que dice aquí, los cobardes. Esta mujer, pese a su condición, no fue una mujer cobarde, fue una mujer valiente. Ella creyó, ella recibió a los mensajeros, ella creyó en el mensaje y ella actuó de forma correcta. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Para ella lo más fácil era entregar los espías. Era realmente lo más fácil. Ella pudo haber dicho, descansen acá, salir y decirle al rey, acá tengo unos espías, y entregarlos, y posiblemente fuera una heroína cananea. Pero ella no tomó la parte fácil, sino que ella entendió que sí o sí Dios es el Dios verdadero. No importa si mi pueblo cree en ese Dios o no, pero hay un Dios verdadero y no es el nuestro, es el de los hebreos. Y ese Dios de los hebreos que tuvo el poder de abrir el mar, ¿qué más no puede hacer?
si abrió el mar para que pasara todo ese ejército y destruyó a los egipcios, ¿será que no puede tumbar unas endebles murallas de unos 7 o 14 metros de ancho? Solo con un estruendo. Y recuerden que el ejército solamente cantó y oró y dio vueltas y la muralla se derrumbó. Ella tenía ese entendimiento y ella dijo, yo sé que el Dios de ustedes es verdadero y el temor del Dios de ustedes ha caído sobre nosotros. Esa mujer valiente, amados hermanos, es la que Santiago trae como ejemplo. Parece ser que es una manera de humillar a los cristianos que están recibiendo el mensaje, porque ellos están quejando por muchas pruebas. ¿Recuerdan capítulo 1? Que les llegaron unas pruebas. ¿Y cuáles eran las pruebas? Pues que los emperadores los estaban oprimiendo, que no les estaban dando mucha libertad, y entonces los hebreos o los judíos estaban quejándose. ¿Por qué tanta prueba? Dios nos puso muchas pruebas. Y Santiago dice, Dios no tienta a nadie ni prueba, sino que prueba, y ustedes tienen que tener valor. Y ahora nos trae el ejemplo de Abraham y de Rahab. O sea, a ustedes les falta más valor. Y yo creo que es un ejemplo muy importante para nosotros, porque con frecuencia cuando vienen pequeñas pruebas nosotros nos desalentamos. Si revisan un poco, miren lo que ha pasado este año, qué cosas han acontecido y los han desanimado a ustedes. ¿Qué cosas han vivido en estos 10 meses y ustedes han dicho, no, ya no puedo, esto está muy duro? Y uno dice, pero ¿qué fue lo que me pasó? Y a veces lo que nos pasó es una cosa muy leve, ¿sí? Una cosa muy sencilla, pero a veces nosotros vemos como que es tan difícil, tan imposible enfrentar, y que nosotros hemos hecho ya casi grandes cosas y que no vale la pena continuar. Sin embargo, la pregunta es, ¿y Rahab no le tocó hacer más? ¿Rahab no puso en riesgo la vida suya y la de su familia? Ahora, ¿cuántos días Rahab tuvo que estar encerrada sin trabajar en una cuarentena esperando que llegara el ejército hebreo? Porque recuerden lo que le dijeron los espías. Ponga esta cuerda y reúna a su familia para que cuando llegue el ejército, ustedes estén reunidos. ¿Cuántos días tuvieron que estar encerrados diciendo, bueno, esperemos que lleguen hoy? Y no llegaban, esperemos que lleguen, y no llegaban hasta que ellos se salvaron. Era un acto realmente de fe y un acto de obediencia. Ahora, esta mujer pudo haber dicho, bueno, pero pues solo prométame y no más. Pero ella dijo, denme una señal. Es una estrategia de inteligencia, pero también es un acto de fe, porque el pacto y la salvación de Dios da señales. La fe nuestra no es ciega, tiene evidencias. Y ella dijo, denme una señal, y ellos le dijeron, esta es la señal. Y ella creyó en esa señal. Creyó que a través de esa señal visible, ella podía ser salva. Y esa señal es muy importante. ¿Recuerdan cuando el ángel de la muerte en Egipto le había advertido, o Dios le había advertido a Moisés diciéndole, el que pinte la puerta o la entrada de la puerta con sangre, ahí no entra el ángel de la muerte? Y la Biblia dice que los que creyeron, hicieron eso, y esa señal terminó siendo una señal muy elocuente para dar esperanza a ellos de vida. Amados hermanos, Dios nos salva por la fe. Amén. Sin obras, solo por la obra de Él. Pero una vez nos salva, nos da la certeza de confiar en las señales que Él nos da y de obrar para que esas obras testifiquen o evidencien que esa fe que tenemos es real. Y la fe de Rahab no hay duda que fue real. Si Rahab estuviera en nuestra iglesia, ¿sabe qué estaríamos diciendo nosotros? Pues ahí viene a la iglesia, ¿no? Pues esperemos a ver, diríamos nosotros. Pues ahí viene, pero pues por ese trabajo, pues yo lo dudo, si salió realmente de esa condición o no. Pero el Santiago se atreve a dar evidencia, y Hebreos también. Rahab fue justificada, aunque tuvo una vida inmoral, fue justificada. Y creo que ese ejemplo también es muy importante para ayudarnos a entender que si ella, siendo una mujer en esa condición tan humillante, Dios la salvó, pues nos puede salvar a nosotros también por la fe. Nosotros quizás no tenemos una condición tan inmoral, probablemente, pero nos puede salvar porque el ejemplo es un ejemplo extremo. Pero no fue salva ella por su mentira ni por su engaño. Ella fue salva porque puso la mirada y la esperanza únicamente
en Jesucristo. Y tuvo una fe de convencimiento y muy comprometida, a punto de arriesgar su propia vida. Abraham arriesgó la vida de su hijo como una prueba de fe. Y Rahab arriesgó su propia vida porque ella pudo haber sido muerta por el rey. Porque era claro que ellos no habían salido de la casa, no los habían visto salir. Por eso ella tuvo que inventarse una estrategia de sacarlos por la ventana. Y los envió por otro camino. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Miren lo interesante. ¿Cómo se describe a Rahab en este texto? Rahab la ramera. Ese es el adjetivo calificativo del comienzo del texto. Rahab la ramera. Pero al final dice, ella los envió por otro camino. ¿Qué podemos entender? Que así como ella fue una mujer dedicada a una vida inmoral, ahora ella está caminando por otro camino. Que así como nosotros estamos en el pecado y Dios nos llama en medio del pecado, una vez nos llama y nos regenera, nos ordena y nos conduce para ir por otro camino. Y eso es importante. Los sabios que visitaron a Jesús recién nacido no delataron a Jesús porque ellos se fueron por otro camino. No por el camino de Herodes, que era el camino de la violencia, la muerte y todo lo contrario a la verdad. Y estos espías, para poder cumplir con su tarea, regresaron por otro camino, camino que les enseñó o les instruyó Rahab. Esto me llama mucho la atención, amados hermanos, porque ya lo hemos dicho acá en estas prédicas. Si estamos en Cristo, no importa de qué condición Dios nos sacó, no importa. Puede que el adjetivo sea igual al de Rahab o diferente, pero muy parecido. ¿De dónde nos sacó? El alcohólico, el borracho, el mujeriego, el mentiroso, el adúltero, el tramposo. Así nos decían, o así nos conocían algunos. Pero ahora, ¿cómo estamos? ¿Seguimos allá? Ahí está el hermano tramposo, o el hermano adúltero, o el hermano esto o aquello. No, ahora vamos por otro camino. ¿Y cuál es el camino? Es el camino de las nuevas obras que Dios preparó de antemano. Es el camino de la nueva vida que Dios nos ha dado. Y es el camino del mensaje nuevo, porque recibimos el mensaje y el mensajero y aceptamos el mensaje. Esa mención que hace Santiago es honorífica, pero esa mención es la misma mención que hace la historia. Rahab terminó casada con un hombre de Judá. ¿Recuerdan? Salmón, no Salomón, Salmón. Se casó con Salmón, que era un hombre de Judá, un hombre líder de una tribu, de un pueblo, de una familia grande, y ella luego tuvo un hijo que se llamó Booz, y luego ese hijo Booz se casó con otra mujer extranjera. ¿Se acuerdan quién? Ruth, y luego vino Obed, y luego de Obed vino después David, y de David vino Jesús. Miren lo interesante. ¿Qué iba uno a pensar que esta mujer, en esa condición, fuera usada tan grandemente para un plan misionero? Ella recibió a los mensajeros y terminó siendo una gran mensajera del plan de Dios. Amados hermanos, la salvación es por gracia. Si fuera por nosotros, nosotros sacaríamos a muchos. A esta Rahab no lo hubiéramos incluido porque nos daría vergüenza tener la hermana Rahab en la iglesia. Pero Josué la reconoce, la menciona y dice que ella ya está por otro camino. La pregunta es, ¿por qué camino vamos nosotros? ¿Estamos por el mismo camino de antes o vamos por otro camino? Porque el mérito acá es el otro camino. O sea, aquí, aunque diga que era Rahab la ramera, como la presenta, luego termina diciendo, pero ella va, lo quisiera yo entender así, ella fue justificada por la fe y ahora va por otro camino. ¿Me hago entender? No fue justificada Rahab la ramera cuando recibió a los mensajeros y comenzó a caminar por un nuevo camino. Y yo creo que ese es el mérito de la historia. El mérito no es la mentira de ella, la estrategia, no es su condición, su bajeza. El mérito es que una vez ella recibió los mensajeros, ella entendió que su vida no le agradaba al Señor y que sus prácticas y sus deberes y todo lo que ella hacía
era ofensivo y que Dios la iba a destruir junto con su pueblo. ¿Recuerdan por qué Dios destruyó a los cananeos? ¿Recuerdan? Dice porque eran abominables, eran adivinos, eran brujos, eran prostitutos, eran adúlteros, eran politeístas y Dios los destruyó. Dice que los dioses de ellos eran perversos y Dios los destruyó. Rahab entendió que ella iba a ser destruida y ella iba a ser destruida porque vivía en contra de Dios, pero si ella se arrepentía y clamaba misericordia, iba a ser salva y fue salva, ella y toda su familia. Amados hermanos, Dios no ha cambiado. Ustedes y yo somos pecadores, pero sigue habiendo esperanza a través de Jesucristo. ¿Pero qué tenemos que hacer? Creer en Cristo, decirle al Señor, ten misericordia. Y una vez el Señor nos da fe y creemos y decimos, tú eres el Dios verdadero, y yo creo en ti, inmediatamente irnos por otro camino. ¿Y cuál es el camino? Es el camino de la rectitud, el camino de la luz, el camino de las buenas obras que Dios preparó de antemano. Imposible que Rahab hubiera sido registrada en este libro sagrado si hubiera seguido por el mismo camino. No hubiera podido ser registrado. Imposible que Mateo el publicano hubiera sido discípulo y seguidor de Jesús y escritor de uno de los evangelios si hubiera seguido por el mismo camino. Cuando el Señor habló con la mujer adúltera, le dijo, ni yo te condeno, vaya y vuelva a su trabajo. ¿Fue así o no? No le dijo, yo no te condeno, tranquila, no hay problema, sigue igual. No tengo por qué juzgarte. No le dijo, yo no te condeno, pero vete y no peques más. Cuando habló con la mujer sirofenicia, Jesús le dijo, es que la comida es para los hijos y no para los perros. Y ella dijo, pero si una migaja cae, considéreme o me considero un animal despreciable, pero quiero recibir una migaja. ¿Por qué camino vas tú? ¿Cuál es el camino por el que caminas todos los días? Esta mujer fue salva, los espías fueron salvos, Jericó fue entregada, el pueblo de Dios conquistó porque iban por otro camino. Y si vamos por el camino de la salvación, de la justicia, de las buenas obras, tenemos esperanza. ¿Qué fue lo que hizo ella? El temor de Dios está acá y yo pido que Dios tenga misericordia de mí. Y es eso lo que tenemos que hacer. No es saber mucha teología, por supuesto si sabemos nos hace bien, pero no somos salvos por saber teología, por saber mucho de Biblia, por memorizar versículos, somos salvos por saber que hay un Dios verdadero, que nosotros somos pecadores y que si suplicamos misericordia, Él tiene misericordia de nosotros. Amados hermanos, váyanse por otro camino. Señor, gracias te damos por tu palabra, por recordarnos de dónde nos sacaste, porque aunque quisiéramos editar ese pedazo, tú siempre nos lo pones frente a nosotros de dónde nos sacaste del lodo cenagoso, de la miseria del pecado, nos sacaste de vidas miserables, de prácticas que aceptábamos pero eran aborrecibles, nos sacaste de una vida totalmente desordenada, inmoral, que nos da incluso vergüenza recordar. De allá nos sacaste. Y nos sacaste para darnos esperanza, para darnos vida, para perdonarnos y para hacernos caminar por otro camino. No por el sendero ancho que lleva a la muerte y a la perdición, sino por la senda de la luz que lleva a la vida. No por las densas tinieblas donde todo se permite y todo es celebrado, sino por el camino estrecho y que es cuesta arriba y que es un camino difícil, complejo, lleno de pruebas, lleno de luchas y que tenemos que vivir en soledad, pero sabiendo que tú vas con nosotros. Gracias por hacernos caminar por ese camino. Gracias por hacernos caminar por el camino de las nuevas obras y las buenas obras que tú has preparado para tus hijos. Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a mantenernos firmes y ayúdanos, Señor, a mirarte a ti siempre y saber que solo en ti hay esperanza. Y gracias por ese ejemplo, porque es un ejemplo maravilloso de cómo tú incluyes y salvas a los que menos pensamos y a los que la sociedad más desprecia. Por eso la palabra dice que lo vil y lo menospreciable lo que tú llamas para avergonzar a los que se creen ser algo, pero que no son nada ante ti. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti y a entender que estos ejemplos son los ejemplos de lo que nosotros somos también, pecadores, necesitados, pero que por solo gracia tú nos has dado fe.
No somos perfectos, pero por gracia nos encaminas por las buenas obras y nos haces mirarte a ti para tener esperanza. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.